acercar porque la cámara molesta. Ahí sí. Bueno, entonces, la clase previa resumimos ahí un poquito lo que eran los géneros, a grosso modo, porque igual esto es algo extenso. Y ahora vamos a ver el tema de, bueno, entramos a todo este proceso histórico de cómo la literatura va a ir evolucionando, cambiando, generando nuevos géneros a lo largo de la historia. Recordando ahí, bueno, los primeros momentos con estas historias, estas proto-literatura, del mito, de la leyenda, que surgen a modo de explicación del mundo y que posteriormente van a dar paso a todo un constructo cosmogónico, es decir, de como entender el universo a través de figuras poderosas, de dioses, de demidioses, seres sobrenaturales, etc., que, insisto, le van a dar cierto orden al mundo. Y eso es parte, desde la antropología al menos, es parte de lo que se llama el pensamiento mítico. Nosotros como seres humanos siempre vamos a estar tendientes a ese pensamiento mítico. De repente miramos esto, estamos tan avalados por la ciencia, por los nuevos descubrimientos, y decimos, ya no, es estúpido creer en Zeus, o cómo podría haber alguien pensado, no sé, en la mesa voladora ya de Parinacota. Pero aún así, insisto, tenemos todavía esa tendencia, por algo todavía existe el horóscopo. Hay gente que pone las manos al fuego por una lectura de tarot, o si algo se empieza a poner medio extraño, escuchamos un ruido, estamos solos, y no tenemos el conocimiento científico ni nada, probablemente vamos a decir fantasmas. Y ahí Latinoamérica se da ese tipo de pensamientos, y por ejemplo, no sé, los amarres, que son tan populares. Me acuerdo que antes salían a cada rato anuncios en el diario o aparecían en la calle alguna, no sé, hazle el tarot, se hacen amarre, que no sé qué cuestión más. Es normal. Y de hecho, incluso cuando estamos en ese pensamiento tan cuadrado, así como, no, sí, yo soy una persona ultra racional, aún así tendemos a crear nuevos dioses, solamente que no les damos ese nombre. Por ejemplo, ahora, con todo lo que ha estado pasando, tanto desde la mirada de los que aprobaban, de los del rechazo, cada uno iba planteando ciertas figuras en las cuales poner toda su fe. Y no hablo ni del matapaco, ni del mata... ¿Cuál era el otro? Uno rubio, el rubio anticapucha, me acuerdo que salió. No sé si lo vieron. Esa especie de clon. No lo vimos. No, pero claro. Del lado del rechazo crearon al rubio anticapucha, en contraparte Qué horrible. matapaco. Sí, siempre fue un asunto siempre de respuesta, nunca tanto de creatividad en algunos aspectos. Pero aún así, insisto, teníamos ciertos dioses, ambos bandos, a los cuales le confiábamos el proceso. Por ejemplo, la idea de pueblo. El pueblo ya no como este conjunto de individuos con intereses distintos, con miedos, con frustraciones, sino este pueblo idealizado que efectivamente va a guiar al país a una mejor constitución, a derechos que estén ahí establecidos y asegurados por este nuevo documento legal. Igual es una idealización y es una especie de Dios. Quizás ahora se podría llamar el proceso democrático. Y desde el rechazo puede ser la costumbre, las buenas costumbres, la moral. También esos ideales se elevan como algo que nos va a dominar y va a encaminarnos el camino, ignorando todas las voluntades individuales para ambos lados. Desde la perspectiva de la economía, Smith,
la mano invisible que regula todo. Es una especie de Dios. Se creía que, claro, iba a haber una mano invisible que iba a regularizar el mercado, que iba a permitir este chorreo y que al final todos iban a recibir algo. Y todavía se cree, es cosa de escuchar algunos argumentos simplemente y hablan de esta autorregulación que no se da, por algo están los monopolios, los duopolios, ¿cómo se llama? Lo que pasa con lo del pollo, lo del confort, no sé, Las colusiones. las colusiones, porque no hay una regularización verdadera, no existe, pero aún así se sigue defendiendo esa idea, aunque se haya probado que no es, porque ya se estableció como una especie ya de Dios. Lo mismo por parte de las políticas a veces de izquierda, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, siendo que fácilmente podemos encontrar personas que se aprovecharon de este concepto de Estado protector y se convierte en este Estado dictador. Entonces, el problema no está en las ideologías en sí, el problema es cuánto valor nosotros le damos y qué tan incorruptibles los hagamos. Y eso es transformarlos en especies de dioses, de mitos. El mito del Estado, el mito del mercado, el mito de tal cosa. Porque es solamente una idealización. Está. Entonces, nos vamos a encontrar con este pensamiento mítico siempre. Desde los niños con su Santa Claus, el conejo o sea, la helada de los dientes, el conejito de los huevos de Pascua, hasta nosotros como adultos cuando defendemos una ideología sin ser capaces de entender que hay problemáticas y que no pasan más allá de eso. Es un dato. Para que no pensemos que estas historias se nos quedan allá por atrás y que solamente en el origen es parte de nuestra naturaleza prácticamente. Estuve escuchando todo esto en un video así a la rápida y siento que estoy hablando como muy bajito, ya si de repente me escuchan como que me estoy muriendo, me avisan, porfa. No es la intención, sino que, no sé, uno entra en confianza de que está con el micrófono más cerca y uno empieza a bajar el volumen. Clases que me he escuchado así también porque no tengo interacción con los alumnos, están ahí, yo sé que existen, punto, pero no sé si Claro. estarán No, conscientes. pero se escucha bien, profe. Ah, ya, ok, por favor. Sí, a mí también. Le avisamos si la dejamos de escuchar. ¿Y por qué nadie me dice nada? Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces veíamos que estos mitos van a evolucionar, van a ser cohesionados dentro de grupos textuales, de cuerpos literarios como las epopeyas. Estas epopeyas son grandes historias de héroes y que van a tener su continuidad en la Edad Media. De hecho, dentro de la epopeya está la épica, como una película épica, que son también estas grandes historias de hazañas, y que, insisto, en la Edad Media, sobre todo cuando nos vamos desplazando del oriente hacia occidente, van a aparecer lo que son los cantares de gesta. Ahí los vamos a ver. Bueno, las epopeyas, las conocidas, Odiseo, la Odisea, la Ilíada, la Eneida, que es cuando uno le pasa la tarea al compañero y dice, no lo copies igual, ese meme, y él hace algo muy, muy parecido. Virgilio escribió la Eneida, que es la versión romana del surgimiento del imperio romano con Eneas. Y bueno, Gilgamesh, que corresponde a la poesía oriental, específicamente ideas babilónicas, suméricas, indias, etc. Se usa más en la India, por si acaso. Narración de hechos históricos, como le digo, que ya habíamos visto. Volvemos ahora a la tragedia, vamos avanzando en el tiempo, porque los mitos, miles de años atrás, ya nos acercamos al año 0, si no me equivoco, entre el 400, 300 antes de Cristo, aparecen las tragedias, también esto implica una mayor organización social, vienen a representar ya, nos alejamos de la representación del origen, es decir, esta cosa tan explosiva de las batallas, y ahora nos centramos en el hombre, ¿ah? Hay una mirada hacia el ser humano,
hacia su naturaleza, sus emociones, hacia cómo debería ser. Porque antes, con la epopeya, también se nos plantean cómo debe ser, pero siempre está delegado a un arquetipo del héroe. El héroe es tal cosa, el héroe es valiente, el héroe es hermoso, el héroe es... Bueno, los arquetipos se van a mantener, son personajes que se repiten. En la tragedia griega, si bien igual vamos a tener un arquetipo, entre comillas, es el noble, es decir, nos vamos a enfocar, pero aún así ya no es un noble que es así porque sí y nos vamos a centrar en la acción solamente, sino que también nos tiene que enseñar algo más de sufrimiento, de la naturaleza del hombre, de la contrariedad del destino. Va más allá, lo mismo en la comedia, ya no es hacer burla a estos dioses, sino también a la misma naturaleza humana, a los defectos que podemos presentar. Va cambiando esa mirada. ¿Por qué? Porque también va haciendo aparición la influencia de la filosofía. La filosofía que ya habíamos mencionado con los sofistas, están, bueno, de antes que estaban los naturalistas, que trataban de explicar el origen del mundo a raíz de los distintos elementos. Estaba Anaximandro, Fuego. Anaxágoras, exacto, del fuego, el aire, la Claro, materia. como que todo tenía el origen en algún elemento. Exacto. Y bueno, y dentro de estos filósofos que aparecen las nociones del átomo, del vacío, de cómo se mueven las distintas partículas, eh, los primeros esbozos de lo que era la física, y que después insisto, va a seguir calando más profundo. Entonces, teníamos esa mirada, luego, insisto, el tema de la aparición de la república, la caída de los imperios, también va cambiando el pensamiento de la organización, las estructuras sociales, y ya no es tan necesario tratar de entender el mundo y su origen, sino al hombre. Y junto con el hombre también, o con el cambio de pensamiento, este siempre se va a reflejar en la literatura en una primera. Porque al fin y al cabo, la literatura lo que va a hacer es una expresión humana, es una expresión de nuestro fuero interno, de nuestros miedos, de nuestras creencias, de lo que creemos correcto también, por algo que, aun cuando no sea la principal función la didáctica, igual podemos extraer algún tipo de enseñanza, ya sea moral, ya sea, bueno, netamente ideológica, es decir, esto es lo que, este pensamiento es el que se debe seguir, etc. Espiritual, religiosa, lo que uno quiera. Como decía, tragedia, comedia. Y las fábulas que sí van a tener esta intención didáctica mucho más marcada. Y en eso. Pasamos entonces a la Alta Edad Media. Estamos aquí ya en el siglo V. Siglo V después de Cristo. Teníamos el gran imperio romano, que sabemos que se expandió, que llegó a las costas de África, a las costas de Grecia. Sin embargo, la administración de un territorio tan grande comenzó a jugarles en contra. Los godos, los visigodos, todos los pueblos bárbaros, fueron muy difíciles dominar, es decir, por las distancias, cambiar sus prácticas, sus creencias, y bueno, también una mala administración por parte de los emperadores, recordemos a Nerón, por ejemplo. Bueno, Mucho... ahí el emperador Teodosio decide cómo dividir los dos territorios y Exacto, fue una pésima decisión. también, también. Entonces, ahí hubo errores políticos que al final terminaron llevando al imperio a su caída. Se le culpó a los cristianos, por eso fueron tan perseguidos en esa época, y esta misma persecución, como, pucha, estamos tratando de erradicarlo y aún así siguen, eso hacía ganar mayor adherencia a estas creencias, hasta que deciden, ok, esta va a ser la religión del imperio y se acaba la persecución, hacía muy a grosso modo, y se convierte y empieza a tener esta importancia dentro de Europa y se
y se establece. Por algo ahí, cristianismo. Obviamente al principio esto no era tan marcado. Teníamos mucha influencia de los países, bueno, de los territorios en ese tiempo, territorios musulmanes, y también van a influir mucho en la literatura. Aún así, ambos van a seguir esta idea teocéntrica. Dios es el eje de la vida. En un principio, si nos enfocamos netamente en el cristianismo, era un cristianismo de grupo, es decir, de comunidad. Todavía no había una iglesia, un escalafón tan formado, pero a medida que la iglesia o estas creencias empiezan a tener mayor poder, por lo mismo, por la influencia que tienen las personas, estos grupos comunitarios se van a ir dispersando y van a ir perdiendo la posibilidad de analizar la Biblia como tal. Es decir, ya no hay una enseñanza, no hay un proceso de compartir. Y es lo que pasó porque también las misas comienzan a hacerse en latín. Entonces la gente, el pueblo, los villanos, ya no tienen acceso, no entienden. ¿Por qué? Porque ellos siguen hablando en sus lenguas, ya sean bárbaras, lenguas romance, estas mezclas que se han ido generando a través del roce de los distintos pueblos, y empiezan a caer en la ignorancia. Y eso es lo que se le llama el oscurantismo, el famoso oscurantismo medieval, y que de repente se ignoren muchas de las obras que se realizaron durante esta época. Y no es que no se hayan realizado, sino que lamentablemente su realización se mantuvo en círculos cerrados, en círculos como la nobleza y el clero. Ahora, este teocentrismo, a su vez, van a haber distintos elementos que van a marcar la creación literaria de estas épocas. En una primera instancia, lo que les decía era este roce con la cultura árabe, que se va a reflejar en los primeros poemas, que son las jarchas, las moxajas, los sejel, y que van a dar paso a las cántigas de escarnio, las cántigas de amor, las cántigas de amigo. ¿Profe, qué son las Sí, cánticas? ahí vamos a ver unos ejemplos. Ya. Cánticas de amor, de escarnio y de amigo, que son de la galaico-portuguesa, es decir, este roce cercano de la península ibérica con la cultura musulmana, va a generar ciertas obras como la sejel, la maxaja, la jarcha, y esto va a ir evolucionando con el tiempo o va a dar pie, se van a mover ahí hacia la zona oeste, Portugal, las Galias, con las cántigas. También en esta época, como sabemos, se nos cayó el imperio romano, por lo tanto, geográficamente es tierra de nadie. Ahí empieza esta gran distribución de los territorios y aparecen también nuevas formas sociales, bueno, socioeconómicas, que vendría a ser esta forma del feudalismo. En el afán de ganar territorios y de ir conformando nuevas identidades, porque aquí es donde empiezan a aparecer los nuevos imperios, como el imperio carolingio, los reinos españoles, los imperios alemanes, que todavía no están tan marcados, pero está esa lucha de establecer límites. Empiezan a aparecer héroes. Necesitamos ahora una nueva identidad que ya no coincide con estas epopeyas griego-romanas o greco-romanas. Y aparecen los cantares de gesta, que van a tener una estructura muy similar. Es un héroe que tiene hazañas, pero que va a estar en un contexto determinado y que van a engrandecer a un pueblo determinado, es decir, los nuevos pueblos europeos que están en formación. Aparecen también durante esta época los famosos mesteres. Uy, lo puse al revés, no me había dado cuenta. Al revés, mester de clerecía, mester de juglaría. Los mesteres, es decir, las artes del juglar, que iban a enfocarse en todo lo que fueran estas artes populares, los cantos, por ejemplo, los cantares de gesta, iban de pueblo en pueblo, tenían también, podían estar relacionados a la corte,
en la entretención prácticamente, mimos, trovadores. Y el mester de clerecía, que obviamente estaba a cargo de la iglesia y eran todos estos sacerdotes, los monasterios, ¿cómo se le dice? Monjes. Los monjes, Monjes. los monjes copistas, por ejemplo, los ilustradores, que se dedicaban a hacer toda esta copia de textos a mano, años, para solamente obtener 2 libros, por ejemplo, de Platón, fueron los que se encargaron esencialmente de mantener los conocimientos grecorromanos de los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Y bueno, la iglesia también, gracias a esto, va a ir sustentando sus doctrinas en las ideas filosóficas. Teníamos primero a San Agustín, si no me equivoco, que si bien él tiene un origen, él es griego, sí, él es griego, se acerca a la religión católica y trae consigo estas ideas de Platón, sí, de Platón, y aparece lo que es el neoplatonismo. Y se asocia la idea, que era, acordémonos de Platón, que hablaba del mundo de las ideas, y en este mundo de las ideas estaba lo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer, o qué es lo que asocia a la iglesia gracias a San Agustín? Es que Dios es la idea, es lo perfecto. Y de esas ideas aparecen los seres humanos, nosotros, que estando en el plano de lo real, somos imperfectos. Y la única forma de tratar de acercarnos a la idea es imitando a Dios. Entonces ahí se va a dar en esta primera etapa una fuerte influencia de los pensamientos de San Agustín, una fuerte influencia platónica, que luego va a ir reemplazándose, sobre todo hacia la Baja Edad Media, con las ideas de Aristóteles, porque Aristóteles iba más hacia la lógica. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a la Baja Edad Media. Entonces, mester, vamos a tener 2 mesteres, los que se van a encargar esencialmente de difundir arte entre el pueblo, que va a ser el mester de juglaría, ahí, no sé por qué lo puse al revés, se me fundió el cerebro ahí, y el mester de clerecía, que van a ser esencialmente quienes mantengan los conocimientos dentro de los monasterios. También dentro de los... ¿Profesora? ¿Mm? Los mester ¿Mm? de juglaría son como los tunas, como algo así. Sí, sí, una cosa así. Ya. Se dedican a... Es que las tunas son trovadores esencialmente, solamente que se organizaron, son grupos específicos y empiezan a tener sus propias tradiciones. De hecho, las tunas son bien medievales. Sí, son tradiciones medievales. Y como les decía, bueno, como un buen ejemplo, hay las tunas. Y el mester le decía que no solamente se van a dedicar a copiar y hacer libros, sino que también se desarrolla mucho conocimiento, conocimientos químicos, botánicos. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de visitar un monasterio. No, yo no. ¿No? No sé si no es un monasterio, pero fui a algo de Santa Catalina, creo. En Arequipa hay uno, Ya. ¿no? Sí, ese mismo. Sí, las de Santa Catalina. Mm. Son tremendos. Son construcciones muy grandes, considerando que tampoco son tantas las personas del clero. Tampoco es que estuviera eso tan lleno de monjas, pero sí, si usted lo recorriste, habían cocinas, hay zonas de huerto, hay zonas especializadas, zonas para generar arte también, nuevas técnicas de pintura, etc. Así que hubo mucho conocimiento, solamente que no llegó al pueblo. Por eso que se le dice este oscurantismo medieval. Bueno, y dentro de la literatura, insisto, el pueblo se va a quedar con composiciones que son simples en general o que van a tratar de ciertas temáticas más relacionadas al amor, mientras que todo lo que sea relacionado a Dios o ideas mucho más, ¿cómo se puede decir?, filosóficas, van a estar a cargo de los
monjes del clero esencialmente, y van a ir saliendo a la luz ya en la Baja Edad Media, cuando los nobles y las personas que vayan adquiriendo riquezas puedan también acercarse a lo que es la educación. El pueblo se va a quedar con lo que le dicen. Bien. Tenemos aquí la narrativa. Tenemos los cantares de gesta, como decía, dice épico medieval, origen popular o anónimo. Si nos vamos al cantar del Mío Cid, el Mío Cid creo que no tiene, es anónimo. Es anónimo el Mío Cid. Es un conjunto de hazañas, cuentos que fueron unidos a lo largo del tiempo en algunas ocasiones, otras que son historias concretas, el cantar de Roldán, los nivelungos. Dice, está destinado a ser recitado y cantado por los juglares. Serie de versos irregulares de arte mayor que relataban hazañas de héroes famosos, reales o imaginarios. ¿Qué es el arte mayor, por si acaso? Son estos versos, son los versos largos. Por ejemplo, los dodecasílabos, endecasílabos, es decir, versos que son de 11, 12 sílabas, son extensos. Por eso cuando los leemos, no son frases tan cortitas, no como un poemita chiquitito, no. Los de arte menor, sí. Los versos de arte menor, estamos ahí hablando de heptasílabos, hexasílabos, versos breves. Y al ser breves también, eran mucho más fáciles de ser reproducidos por una mayor cantidad de gente. Mientras que estos, que eran versos extensos, historias complejas, estaban a manos, como decía ahí, de los juglares, es decir, personas que se habían especializado para contar estas historias, ganarse la vida contando esto. No sé si se acuerdan de alguna de las historias, por ejemplo el Mío Cid, me acuerdo que esa era obligatoria en mis tiempos. No, pero No, eso no profe. lo ¿No se leer. acuerdan? Ya, vamos a ver, tengo bien encontrado un... No, yo no me acuerdo. Me acuerdo de haberla leído, pero no recuerdo. Ya, a Yo ver. no me- Yo fui al liceo técnico, entonces. No. Echándole la culpa al liceo. En serio, me hacía leer textos relacionados con el técnico. Tiriririn. Sí, pasa, es normal, completamente común eso. Por lo mismo que la idea es que salgan ahí con habilidades prácticas y historia, lenguaje, esas cosas no están enfocadas. Claro. A ver, vamos aquí justo tengo uno que es cortito, por si acaso, para que nos acordemos. Ujú. Ya, vamos a ver si estoy compartiendo. No, o sea, Ahí está. eso no. Se ve la narrativa. No, profe. En PPT. Se ve el Ya. PPT. Ya, entonces, ahí está. Ahí sí. Y ahora que ya conocemos ¿Ahí sí? más o Sí. menos la historia de la Reconquista, tenemos que hablar de uno de sus grandes héroes, el Cid. En general va a permanecer siempre en España esta idea de que los héroes son los que expulsaron a los moros, a los musulmanes. Y de hecho habrá cómics, o más bien tebeos, basados en todas estas cosas. Esto se ve, por ejemplo, en la serie Cuéntame. Pues bien, vamos a ver. ¿Quién era este tal Cid? El Cid no es más que el sobrenombre, el apodo de Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, el Cid campeador. Y ahora vamos a explicar brevemente. Cid proviene de una palabra musulmana que significa señor, y campeador proviene del latín campidoctor, más o menos experto en batallas campales. Entonces su nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar, pero era conocido como el Cid o el campeador o el Cid campeador. Y luego su caballo, que es casi tan famoso como el propio Cid, se llamaba Babieca. Aquí los tenemos en una estatua, bastante impresionante por cierto, que está precisamente en la Avenida del Cid en Sevilla. Y lo que tenemos que hacer antes de continuar es aclarar algo. Este es un personaje histórico, este es un personaje real, existió, pero está rodeado de mucho mito y leyenda, como cualquier héroe épico. Entonces, ¿quién era el Cid? Era un caballero de Burgos. Burgos, recordemos que está más o menos en el norte de España, y sirvió al rey Sancho y al rey Alfonso, de los que hemos hablado antes. Luego, un punto importante de la historia del Cid es que fue desterrado, es decir, fue expulsado
y durante su destierro sirvió tanto a cristianos como a moros. Entonces aquí mucho cuidado, porque lógicamente el folclore español, vamos a decirlo así, el folclore español tiene al Cid como el gran héroe de la Reconquista española, pero realmente no era tanto un héroe de la Reconquista como básicamente un mercenario, es decir, luchaba de la parte que mejor le pagaba. Y otro aspecto interesante, pero que esto no es de la historia, sino del mito y de la leyenda, es que ganó una batalla tras morir. Lo contaremos en un momento. Pues bien, continuamos. El Cantar de Mio Cid. Vemos que está en cursiva, eso es porque estamos hablando de una obra literaria que, bueno, vemos concretamente a la derecha una foto de la primera página del manuscrito. Como vemos, súper antiguo, esto es más o menos, se estima que del año 1200, por tanto, muy antiguo. Pues bien, el Cid, aparte de que históricamente sí que tuvo cierta relevancia, pero no más que muchísimos otros personajes. Entonces, ¿por qué el Cid es tan sumamente famoso? Es el héroe español. Porque es de gran relevancia gracias precisamente a la literatura, gracias precisamente al famoso Cantar de Mio Cid. ¿Y por qué el Cantar de Mio Cid es tan famoso y tan importante? Porque es el primer poema largo, tiene 3.735 versos en castellano y es uno de los primeros textos literarios del castellano. Como hemos dicho, se estima que se compuso alrededor del año 1200. Esta es una de las razones por las que el Cid es tan importante en el imaginario español, porque es el protagonista del primer poema largo, el gran poema épico en castellano. Básicamente, el Cantar de Mio Cid es lo mismo que para los griegos la Ilíada y para los ingleses Beowulf. Pues en España lo que tenemos es el Cantar de Mio Cid. Y este gran poema épico comienza con el propio destierro del Cid. Vamos a leer los primeros versos en la siguiente diapositiva y, por supuesto, siendo un poema épico que sirve para celebrar las hazañas del Cid, en el poema lo único que sale es el Cid luchando contra los moros. Por supuesto, no sale las partes en las que lucha contra los cristianos. Pues bien, vamos a leer los primeros versos. Vemos que está en castellano antiguo mínimamente adaptado y simplemente lo voy a leer más o menos intentando imitar la pronunciación española antigua y luego voy a medio traducir. Vemos que esto es un español muy antiguo y que muchísimas cosas no se entienden, ni siquiera los españoles actuales las entienden, por supuesto muchísimo menos los extranjeros. Entonces dice: de los sos ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró Mio Cid, camucho había grandes cuidados, fabló Mio Cid bien e tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto, esto me han vuelto mios enemigos malos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el Cid estaba llorando mientras abandonaba su casa, abandonaba su pueblo, porque acababa de ser desterrado. Entonces estaba llorando, estaba triste. Y entonces dice, suspiró Mio Cid, porque tenía muchas preocupaciones y luego habló a Dios. Y el Cid dice, esto me han vuelto mis enemigos malos, es decir, esto es lo que han tramado contra mí mis enemigos. Básicamente le han comido la cabeza al rey, lo han persuadido, le han convencido para que me destierre. Esto no es culpa del rey, sino que es culpa de los que conspiran contra mí, que han convencido al rey. Pues bien, este es el principio. Luego ocurren varias cosas más, pero como cualquier poema épico que se precie, gran parte del contenido es el Cid y sus huestes, su ejército, luchando contra los moros. Y entonces pues tenemos las típicas escenas de batalla, más o menos el Cid de un solo espadazo mató a 10 moros y cosas muy exageradas que lógicamente no son posibles. Pues bien, vamos a ver por qué el Cid, como hemos dicho, fue realmente expulsado, fue desterrado, y la razón real de su expulsión era que básicamente él estaba haciendo lo que le daba la gana. Como hemos dicho, pues él algunas veces luchaba con los moros, otras veces con los cristianos, haciendo básicamente lo que le daba la gana, lo que a él más le convenía. Pero lógicamente el héroe español, en el imaginario español, no puede hacer eso. Por eso, básicamente, se creó el episodio, que esto no ocurrió, el episodio de la Jura de Santa Gadea. Este episodio, como digo, no es real
y solo sirve para justificar el destierro del Cid. Entonces, ¿qué es esto de la jura de Santa Gadea? Pues tenemos que, si recordamos hace varias diapositivas, habíamos visto un cuadro, una pintura de un rey muerto atravesado por una lanza. Pues bien, ese rey atravesado por la lanza era Sancho, que efectivamente murió durante un asedio, pero había sospechas de que precisamente fue su hermano Alfonso el que ordenó que lo mataran, lo típico que se dice de los mafiosos, ¿no? Que parezca un accidente, porque claro, si el rey de Castilla está muerto, pues yo, que soy su hermano, me voy a quedar no solo con León, sino también con Castilla. Pues bien, ante estas sospechas de que Alfonso hubiera matado a Sancho, el Cid supuestamente le habría obligado a jurar sobre la Biblia que él no lo hizo. Y es precisamente lo que tenemos aquí en este cuadro, ¿no? Tenemos de pie, con sus ropas de guerrero, con su espada, con su capa roja, tenemos al Cid obligando al rey a jurar de rodillas sobre la Biblia. Entonces, claro, esto fue bastante ofensivo para el rey, que resentido, dolido, con rencor, expulsaría al Cid. Este episodio es demasiado importante y vamos a ver un fragmento de la película protagonizada por Charlton Heston. Profe, me perdí en esa parte. Dígame. ¿Qué ¿Quién cosa? hizo jurar a quién? Ah, ya, el Cid, como, no sé, imagínense que se está diciendo que yo maté a alguien. Entonces vienen ustedes son el Cid, dicen ya, para que los demás le crean, y como la Biblia es tan importante, jura encima de la Biblia. Entonces, ya, yo juro que no maté a Pepito. Yo como rey. El rey tuvo que jurar para que la gente creyera que él no había matado a su hermano. O sea, el Cid se supone que era una figura así como de héroe, pero en verdad es un sicario, solamente que lo idealizan. Exacto, es por eso les digo, todas estas historias tienen bases históricas, pero se adornan, obviamente, porque vienen a conformar una idea de nación, una idea de pueblo. También a lo largo de ambas historias, bueno, se me vino a la mente el del Roldán, pero tienen mucha influencia de Dios. Está siempre en el discurso de los personajes Dios, Cristo, la Virgen. ¿Por qué? Porque también está tratando de establecerse a través de este relato oral la fuerte creencia de que es Dios quien ha destinado el triunfo de determinado pueblo, que es Dios quien ha elegido a estos campeones en contra de esos moros satánicos ahí que alaban a demonios. Y de hecho, hay partes en el Roldán es la misma cuestión que el Cid, solamente que sin expulsiones, un caballero francés que sale a luchar contra los moros que están ahí en su territorio. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra ahí en el libro del Roldán? Que los moros los describen como estos demonios, estos hombres horribles, negros y espantosos que están ahí, mientras que el Roldán es un muchachillo hermoso, bueno, hombre realmente, blanco, rubio, Claro. típica imagen del europeo blanco en contra de estos. Y de hecho, el Roldán baja un ángel y lo ayuda a luchar. Muere a todo esto, spoiler. Roldán muere. Pero no sin antes haber obtenido así, la gente ve cómo baja el ángel y lo ayuda y les da fuerza en la pelea. Nuevamente, Dios está ahí eligiendo a sus caudillos para demostrar la fuerza de eso. Como se traslada esta noción de los elegidos del pueblo judío de la Biblia hacia los elegidos del pueblo europeo a través de las batallas. Y nos justifica también el derramamiento de sangre. Se justifica, esto no es porque seamos nosotros malos, son los otros los que están mal. Dios lo dice. Consideremos que es una época en donde, la iglesia se ha establecido con mucha fuerza, el discurso de Dios. Tenemos una gran población además que no sabe, no tiene acceso a la Biblia. De hecho, si nos ponemos a ver acá el mismo dibujo, acá, son textos escritos a mano. Claro. Eso significa un costo gigante, económico, de tiempo.
Por lo tanto, no cualquiera va a acceder. Y lo único que se van a tener son estas ilustraciones, las pinturas dentro de las mismas capillas, de las iglesias, lo que dice los sacerdotes locales, que tampoco tienen mucha fuerza. De hecho, todo lo que eran las escalas inferiores del clero no eran muy brillantes, porque ya no era lo que decía antes, en un inicio, todo este grupo, los grupos cristianos, era una educación que se daba por los que más sabían, por los que tenían más dominio, iban transmitiendo sus conocimientos, pero la iglesia se empieza a transformar en esta especie de sociedad donde queda para escalar hacia el poder, y el ingreso a ella se hace ya no por un asunto de fe y de conocimiento, sino como un medio de escape a la pobreza en muchos casos, o, insisto, para que aquellas familias que ya tenían poder, que ya eran nobles, estaban a la mano, Claro, lo mantuviera. tuviese, claro, al lado del rey. Y es por eso también que acá se establece todavía esas costumbres medievales en las creencias americanas, en las culturas coloniales, por ejemplo, que es lo que sé, si usted tiene una familia, uno tiene que ir a la iglesia, uno tiene que ser abogado y el otro no sé qué tenía que ser. Pero Sí. para estar Uno médico. Uno claro, médico, abogado y de iglesia. Exacto. Entonces, asegurarse en los distintos ámbitos, en el ámbito de la ciencia, el ámbito de las leyes y el ámbito de... Eclesial. Exacto. Bien, bueno, ahí nos pone un video, no... Vamos a ver esta parte del vencedor. Lo que sí es real es que en el año 1094, cuando el Cid estaba en el destierro, él por su cuenta conquistó Valencia y se hizo gobernador de Valencia. Luego, cuando el Cid murió, su esposa Doña Jimena siguió al cargo de Valencia, pero Valencia acabaría reconquistada por los musulmanes. Y ya más posteriormente, Valencia sería reconquistada por los cristianos. Pues bien, como vemos, en el año 1094 el Cid ya había conquistado Valencia y el Cid muere en el año 1099. Entonces, lógicamente, el Cid no pudo morir en esta batalla. Aún así, existe este episodio no real, que se escribió como 2 siglos más tarde de su propia muerte, de que el Cid murió en batalla, pero aún así consiguió ganar a los musulmanes después de muerto, ¿no? Entonces, tenemos aquí este epitafio épico del Cid, el principio del epitafio épico del Cid. Dice así: Cid Ruy Díez so, es decir, soy, que yago, estoy, aquí encerrado y vencí al rey Bucar con 36 reyes de paganos. Estos 36 reyes, los 22 murieron en el campo, los vencí sobre Valencia, estando yo muerto encima de mi caballo, recordemos, Babieca, gané a Colada y a Tizona. Colada y Tizona son también las 2 famosas espadas del Cid. Entonces lo que tenemos es el Cid, el caballo Babieca y las espadas Colada y Tizona. Pues bien, aquí básicamente lo que se dice es que efectivamente el Cid murió en batalla, pero aún así venció a los musulmanes todavía muerto encima de su caballo. Entonces la historia es básicamente esa, que el Cid murió en batalla, pero como todavía no habían derrotado a los musulmanes, su esposa Doña Jimena lo que hizo fue montar al cadáver del Cid en el caballo, y claro, aunque tú estés totalmente muerto, pero si tú tienes la armadura puesta, el casco puesto, pues nadie ve que estás muerto. Entonces, al día siguiente, el cadáver del Cid volvió a la batalla, sus hombres vieron que el Cid continuaba vivo y los musulmanes también vieron que el Cid continuaba vivo. Entonces esto fue bueno para la moral de los cristianos y fue malo para la moral de los musulmanes, y por eso los cristianos consiguieron ganar la batalla. Y por eso se dice que el Cid ganó una batalla después de muerto. En fin, eso es todo lo que tenemos que saber sobre el Cid, el héroe épico español. Bien. Bien. Entonces, esencialmente eso, vemos un afán nacionalista de reforzar el por qué estar en esa tierra, quién es el legítimo dueño por orden divina. Se agregan también elementos de moral, es decir, cuáles son las creencias que tenemos que seguir. Si nos dicen, oye, este Dios nos da la victoria, entonces
vamos a ponerle algunas ofrendas, nuestra fe a ese Dios. Así de simple. Y Bueno, ¿Mm? no, profe, que por ejemplo acá igual pasó algo parecido según lo que yo entiendo, que Arturo Prat, si bien perdió, fue Ujú. un personaje que lo ensalzaron mucho para que la gente se adhiriera al ejército en ese momento, para levantar la moral del ejército chileno. Exacto. Claro, tenemos nosotros nuestras propias épicas ahí, quizás no escritas como el Cantar del Mío Cid por las épocas, pero nuevamente tenemos nuestras figuras, nos vamos construyendo leyendas, nos vamos construyendo personajes a los cuales reverenciar. Creo que últimamente la figura que más ha reverenciado es el del Matapaco, aparte. No está ya entre nosotros, pero aún así se le toma como prácticamente un ejemplo a seguir. De hecho, con toda esta cuestión de hacerle tanta estatua y cosas. Bueno, está bien. No, es parte de las necesidades del hombre. Y el ejemplo que tú das del, ¿cómo se llama? De Prat, sí. Figuras que se usan para justificar, para ensalzar los ánimos y relacionarlos a elementos emocionales más que lógicos. Es lo normal. Eso es narrativa. Si se dan cuenta, por los años estamos todavía, si ya casi al final de la Alta Edad Media, porque la Alta Edad Media hasta el siglo XII, es decir, hasta el 1300, todavía estamos, pensamos que es un periodo muy amplio donde las primeras etapas son muy borrosas en el sentido de recién se están conformando, luchas interinas. Aquí ya estamos en un proceso donde los territorios geográficos y las identidades están un poquito más claras, por lo tanto es natural que empiecen a aparecer este tipo de cantares. Antes de esto, antes de estas narrativas, teníamos sí literatura, insisto, pero literatura que estaba más relacionada a lo que era la lírica. Acá. Las cántigas, las moaxajas y jarchas, bueno, también están los segel, que vienen después de las moaxajas, y los villancicos. Cántiga, composición a ser cantada, de origen gallego-portugués. Hay una acá que está en gallego, así que no se entiende, le hice no soy experta en el idioma tampoco, así que tuve que aplicar el traductor de Google, por si acaso. Así que no está bien traducido, pero se entiende. La moaxaja sí está con traducción. Dice composición poética hispano-árabe de carácter coral. Es decir, la jarcha de eso es lo que está al final. Son los versos al final que por lo general lo dice el público. Está el cantante y el público se sabe ese corito y lo dice. Dice un trístico monorrimo con diferente rima para cada estrofa, de un verso vuelta igual lo vamos a ver. No me interesa mucho que lo sepamos como es la estructura, sino que más bien sepamos cuáles son los orígenes y las influencias que hemos tenido a lo largo del tiempo en este desarrollo literario. Y luego tenemos Pero es como lo que pasa en la misa, eso de que el cura dice, ya sí, ni me se acuerdo qué parece. dice, soy la peor católica, No, pero dice algo y los demás responden, le completan la oración. claro, sí, escúchanos Señor, te rogamos. Claro, eso, Sí. a eso se refiere, como que la gente ya se sabe el verso y lo dice. Sí. De hecho, dice, el solista cantaba la estrofa y el público entonaba el estribillo, la jarcha. Claro. Sí, es parecido. Hay que tener una cántiga. Esta es una cántiga de escarnio. Teníamos cántiga de amor, de escarnio y de amigo. La de amigo... Voy al baño. Vaya, ya. Después la cántiga de amigo es cuando siempre eran de moza, de mujeres por lo general hacia un hombre al que están enamoradas, pero todavía no pasa nada. De amor, lo extrañan, de hombres, de mujeres, cántiga de amor, que declaran su amor, extrañan a la pareja, etc. Y la de escarnio es de broma, es para hacerle burla a alguien. Este es de escarnio. Dice, a dona fea fostes vos quejar, que vos nunca lo oí en un cantar. Entonces, ay, mujer fea, te ibas a quejar, que nunca te alabo en mi cantar, en mi canto. Pero ahora quiero cantar, en el que te alabaré todo el camino. Aquí obviamente se perdió la rima, por si acaso. Mira cómo quiero alabarte, fea, vieja y sandía. Mujer fea, Dios, perdóname, porque tienes un gran corazón,
que te alabo por eso. Quiero alabarte todo el camino, y mira lo que será la loa, fea, vieja y sandía. Señora fea, nunca te elogié en mi hallazgo, pero encontré mucho. Pero ahora haré una buena canción, en el que te alabaré todo el camino, y te diré cómo te alabaré, vieja, fea y sandía. ¿Mm? Es decir, está haciendo burla de estas mujeres. Bueno, estamos hablando de una época ahí donde la belleza era muy importante, también se va a dar mucho en la literatura, quizás todavía no tanto, pero más adelante, sobre todo con la idea de la Virgen, Claro, y además ser feo era cómico. claro, todavía tenemos eso. Entonces, Mm. aquí le está haciendo burla porque, oye, eres fea, obvio que no voy a hablar de ti, ¿cómo se te ocurre? Esto de porque tienes un gran corazón igual puede ser irónico, es decir, decirle, porque también se relaciona esta idea de la fealdad con lo malo. ¿Ah? Mira cómo te alabo, ¿ah? ¿Querés que te alabe? Ya, voy a hablar de ti, que eres fea, eres vieja y estás gorda. Por eso sandía. Así que eso es una cántica. Y esto lo iban cantando, haciendo burla para entretener a la gente. Esta es una jarcha. Solamente la jarcha. La moaxaja es un poema un poquito más extenso que venía antes de esto. Es parte de la literatura culta árabe. Ahí tenemos la transcripción. Dice, Harsiya Devinas Billahak, Garme Kwan Bebernat, Mio Habibi Ishak. El Habibi siempre se repite mucho, que es querido o amigo. La interpretación, son difíciles de interpretar. Se pueden haber, no hay una traducción exacta, por lo mismo, por lo general se encuentran en su idioma original. Dice, pues sois adivina y adivinas con verdad, dime cuándo me vendrá mi amigo Isaac. Ahí tenemos la vuelta. La vuelta se refiere, o el encaje que también se usa en los villancicos, es que retoman el tema previo, por si acaso, y se retoma alguna, y esta es la repetición. Luego, la nueva interpretación. Dime, eres adivinadora y adivinas con verdad. Dime entonces, ¿cuándo vendrá a mí, mi amigo Isaac? No es mucho, o sea, el sentido es el mismo, pero la forma de la traducción exacta va a cambiar. Son breves, como decíamos, son a veces 2, 4 versos que se repetían o que el público conocía. Y este es un villancico. Los villancicos igual podían ser de distintas temáticas de amor, tienen un ritmo muy específico. ¿Y cuál es el cambio en el villancico, por ejemplo, de la jarcha o de las moxajas, del segel? Es que estos eran cantados por un trovador, por un juglar, poeta, como quieras decirle, y solamente una parte en específico la conocía el pueblo. En el villancico se introduce un juego de voces. Es por eso que, y después se toman estos, bueno, evolucionen con el tiempo, se hacen comunes en los de Navidad, que también son villancicos, pero no son los únicos y no son como el origen de. Por eso le decía, uno piensa al tiro en el burrito sabanero o Noche de Paz, Noche de Amor, que lo general se cantan a través de coros. A través de coros, ahí me acuerdo de la típica película norteamericana donde aparece un grupo cantando de puerta a puerta los villancicos navideños. Y es por esto, porque en la época medieval se cantaban a diversas voces. Dice, tienen un estribillo, el estribillo son los primeros versos que van a presentar el temática, verde verderol, endulza la puesta del sol. Luego viene la mudanza, el cambio, el redondillo. Palacio de encanto el pinar tardío, arrulla con llanto la huida del río. Y la vuelta. La vuelta o enlace porque retoma, ¿no?, lo que se había planteado el tema inicial. Allí el nido umbrío tiene el verderol. Un verso de enlace, allí, que está hablando de lo que había establecido antes, allí el nido umbrío tiene el verderol. Verde verderol endulza la puesta del sol. Y lo repite. Y nuevamente, el cambio esencial, que son simples, son breves y son grupales. Y tenían una finalidad más de entretención, en algunos casos también habían temáticas amorosas,
se utilizaban para arrullar a los niños, así que también podían hablar de este cariño de madre a hijo, un ambiente más familiar. Bien. Pero solamente lo vamos a tomar como primeras formas. Bien. Vamos bien. Y ahí entramos luego al drama. El drama todavía no está bien desarrollado. Sí se van a utilizar nuevamente más lo que es el drama litúrgico, los teatros profanos, que estos teatros callejeros, con mimos, insisto. También en las cortes se van a usar bastante. No sé si leyeron Hamlet. Sí. Sí. O por último se conoce. Sabemos que hay una escena de Hamlet en donde el rey Claudio es visitado por un conjunto, una compañía de actores, y hacen una representación de un rey que es asesinado. Hamlet, las obras de Shakespeare por lo general tienden a tomar igual temáticas medievales, y esa es una de ellas. Por lo tanto, el teatro también se daba dentro de las cortes. De repente uno se acuerda del puro bufón, que es lo que más representan, el bufón ahí haciendo tonterías, pero también están estos grupos de actores. Entonces, los mimos, los actores que estaban más para la corte, los juglares igual, que podían entrar a juglares o también cómicos, que hacían burlas en las calles, pequeñas actuaciones, recibían dinero, y los dramas litúrgicos, que eran representaciones, como dice ahí, del nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estos van a tener más importancia durante el barroco, al menos en España está Calderón de la Barca, que hizo varios dramas litúrgicos que se van a llamar actos sacramentales. Y tenían una finalidad educativa. Insisto, como no estaba la posibilidad de enseñar la Biblia, el drama litúrgico iba a servir para educar al pueblo en estos elementos que son el centro de la fe cristiana, que es Jesucristo, es decir, la creencia en Jesús como Hijo de Dios y como Redentor de nuestros pecados. Entonces, por lo mismo, se van a centrar en ellos. Entonces, el drama durante esta época va a estar más centrada en estos dos aspectos, lo litúrgico y lo profano. No tienen todavía una estructura tan específica, sino que esta se va a ir puliendo y van a aparecer los grandes dramaturgos recién en el Renacimiento, es decir, ya reconocidos. ¿Por qué? También tenemos que recordar que la influencia teocéntrica de esta época, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿O qué es lo que se enseñaba mucho en esta época? Que no había que alimentar el ego, que el Hijo de Dios es humilde, que no busca la riqueza terrenal, sino que busca la riqueza del cielo. Entonces, esto también va a fomentar una postura en donde cada persona no va a recibir un reconocimiento por lo que hace. Y hay muchos edificios, obras, textos que son anónimos, por lo mismo, porque la misma época impulsaba a que la obra no tenía que, el ser humano no iba a alcanzar glorias terrenas, sino que lo hacía en honor a Dios, y Dios le iba a dar su recompensa. Este pensamiento obviamente va a ir cambiando a medida que nos acerquemos al Renacimiento y empiezan a aparecer los grandes nombres como Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, que se van a centrar en Italia en un principio. ¿Cuáles otros famosos en España? Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Góngora, el que acabo de decir de los actos sacramentales, la vida, el teatro del mundo, se me fue el nombre. Bueno, ¿qué más está? Tirso de Molina, no, Tirso de Molina más adelante, es otro. Zorrilla, si no me equivoco, no, Zorrilla es antes, Zorrilla después, es del romanticismo.
Pero hay uno más, está Tirso, Zorrilla, Lope de Vega, hay otro Lope. Ahora que lo estoy confundiendo con uno de acá de la colonia, pero bueno. En fin, recién en el siglo XV se nos van a aparecer un montón de autores, va a aparecer este afán de fama que va a ser el Renacimiento. Pero ya se empieza a ver desde la Baja Edad Media. Ahora, ¿por qué este cambio? Esencialmente por la aparición en este siglo de las universidades, en el siglo XII, es decir, en el 1300 el conocimiento deja de estar encerrado en la iglesia y se expande. Obviamente no se va a expandir para todos, sino que van a seguir estas desigualdades sociales, y el que tiene dinero o las familias que puedan enviar a sus hijos a estudiar a la universidad, excelente, los que no, sigan siendo ahí campesinos. Bueno, el sistema feudal también no es algo que vaya a cambiar de un día para otro, pero va a ir modificándose, bueno, por las problemáticas sociales, luego va a venir por el tema de la aparición de los burgos, más adelante se va a seguir debilitando las formas agrarias por la industrialización en el siglo XVIII, XIX, y cada vez estas formas de dominio, que obviamente ya sabemos que la monarquía también va a ir cayendo, van a ir dando paso a otras maneras de pensamiento. La educación, por otro lado, se va a dividir en dos áreas del conocimiento, que son el trivium y el quadrivium. Por un lado, que son las ciencias lógicas, la matemática, lo otro que es la retórica, la lógica, y van a permitir un análisis más profundo de los mismos escritos, y eso va a dar pie, más adelante, en el proceso del Renacimiento, a grandes crisis dentro de la iglesia. Antes de eso, lo que va a permitir la aparición de las universidades y que hayan personas que puedan acceder a estos conocimientos es que se conozca el pensamiento de los filósofos, aparezca también, se cambie también la idea neoplatónica de concebir la fe y a Dios hacia un pensamiento aristotélico. Y es aquí en las universidades donde se comienzan los grandes debates entre diversas escuelas, diversas creencias, entre comillas, y todos son cristianos, católicos, pero tienen diversas formas de interpretar la Biblia. Por eso también aparecen dos formas de la enseñanza, que una es la debatio y la instructio. La instructio es como lo que estamos haciendo ahora. Un profesor al frente y simplemente empieza ahí a comunicar, empieza a decir las ideas. La debatio sí se iba a dar entre personas que ya estuviesen formadas, es decir, no necesariamente entre estos estudiantes y su profesor, sino entre diversas interpretaciones que se tenían de la Biblia bajo la luz de los filósofos griegos, y se veía qué postura era la correcta. Ahí entraba esa famosa debatio, todavía muy centrado, insisto, en este gran texto, no en otros, pero va a dar pie a la formación y la aparición de otras disciplinas. Bien, ¿quedamos hasta acá? Profe, es que la Andrea se escucha bajita, pero le estaba hablando. Uy, Creo, no, ¿no? no escuché absolutamente nada. Es que al lado hay bulla y mi silencio. Ah, ya, diga. Profe, no, dijo Debatrium, algo así. Ah, el trivium Sí. y el quadrivium. Ah, se dice, ¿cómo se dice? Trivium, ¿cómo se lee? Trivium. El otro, Debatrium, es Ah, Quadrium, ¿no? la debatio y la inventio. Ah, son La distintos. Sí, la debatio es la forma de enseñar. Debatio y inventio son la forma de enseñar, y el trivium y el quadrivium las disciplinas que se impartían. Retórica, Ya. oratoria, matemática, creo que química, si no me equivoco. La filosofía no se consideraba. No, Ujú. no se consideraba. ¿No? No. Profe, ¿Mm?
No, es que es aparte, entonces termine su idea no. No. Ah, no, que por calendario se supone que tenemos la prueba el día viernes, la cátedra. Con Andrea queríamos pedirle si la podríamos correr para el martes, para ¿Sí? así nosotras poder repasar el fin de semana igual, porque hemos estado con muchas cosas de práctica, entonces no le hemos dado el tiempo que como Sí. que amerita el ramo. Sí, no se preocupen. A ver, déjenme echar un ojito. A ver. Profe, ¿y podríamos este día tener una prueba formativa de ver cómo va a ser la prueba? Sí, no hay problema. Espera un cachito. Vamos a... Ya, Quiero revisar como un algo. repaso. Internet, literatura. ¿Se escucha la música o no? Un poco. Yo no escucho. Soy sorda. Cerrar la Entonces, puerta. programa. Ahí sí, ¿cierto? Ahí no se escucha. Ya, acá. Bueno, prueba. Tendríamos el 6. Creo que tendríamos un taller por ahora. Lo que sería el viernes. Es que según esto teníamos 2 cátedras, una el 30 de octubre y otra el 3 de diciembre. Ya. Sí. Y entonces lo voy a arreglar entonces. Que se me... Pero no me leí guarde un los cambios. sí. Dígame nomás la fecha. No, según esto era el 30 de octubre y el 3 de diciembre, pero si la ya. podríamos correr Sí, no hay problema. para sería el martes 3 de noviembre. Claro. No, dejémoslo para el 6. El otro viernes. Sí, déjalo para los viernes. Ya. El 6 de noviembre dejamos la primera prueba, el otro que hay el... Ya. Ya. Y lo que podemos hacer antes, podemos hacer un pequeño taller formativo de este viernes, en relación a los géneros, esencialmente. Bueno, formativo, no va a tener nota 1. Ya. Sí, es que yo le decía más que nada, profe, para alcanzar igual a releer lo del principio. Sí, no se preocupe. Eso, porque, por ejemplo, yo todavía no veo los PPT, no me he metido todavía como a estudiar de lleno, solamente tengo apuntes en el cuaderno. Ya. En todo caso, bueno, por las fechas vamos a llegar solamente, por la evaluación, esto sería el 6, sí, sería el próximo, hasta lo que alcanzamos a ver la semana, hasta los géneros, ¿ya? Solamente hasta géneros. Ya. No, todavía no entremos a lo que es periodos. Ya. Solo géneros. Hacia atrás. Ya, no hay problema. Entonces lo dejamos. Y ahí vamos, entre medio hasta diciembre vamos a tener talleres. Bien, chicas. Entonces quedamos con esas 2 fechas y así estamos igual un poquito más tranquilas, más relajadas y sacamos las dudas del alma. Sí. Ya, profe. Ya. Profe, ¿vamos a la prueba formativa, cierto? Sí, el viernes podríamos hacerla o prefieren que la hagamos el lunes, más cerquita de la evaluación. Quizás mejor el lunes porque así puedo repasar el fin de semana. Ya, mejor el lunes, o sea, el martes. O sea, el martes. Sí, el martes. Ya, el martes entonces hacemos y seguimos con la contenido este viernes. Ya, profe. Chau, cuídense. Chao, profe. Descansen.